El material que vamos a utilizar es hilaza 100% acrílica que viene en esta presentación y que es apta para tejerse con un gancho del número 2.5, que es el que vamos a utilizar. La muestra la voy a tejer en un estambre un poco más grueso para que puedan distinguir lo que hago. Comenzamos haciendo 15 cadenas. Estas cadenas no deben quedar apretadas ni demasiado abiertas, hay que darles una tensión normal. Sobre estas cadenas vamos a tejer 11 puntos de diferente altura. Ahora, contando del gancho hacia adelante, comienzo en la quinta cadena haciendo un macizo. En la siguiente cadena un macizo más. Aquí ya tengo 3 macizos consecutivos porque estas 4 cadenas forman el primer punto. Voy a tejer enseguida 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y termino esta vuelta número 1 con 3 medios puntos normales, uno sobre cada punto. 1, 2 y 3. Aquí tenemos 12 puntos que vamos a repetir en la vuelta siguiente, pero en este caso van a ser puntos deslizados. Inicio la vuelta 2 con una cadena y voy a hacer en cada punto un punto deslizado hasta terminar, como les dije, con 12 puntos en total. Esta vuelta de puntos deslizados no debe quedar apretada. Vean que está elástica. Volteo el tejido. Voy a hacer ahora 6 cadenas. Y en la segunda de esas 6 cadenas, esta es la primera, en la segunda vamos a tejer un macizo. Y otro macizo en la primera de las 6 cadenas que tejimos. Sobre estos 12 puntos voy a volver a tejer lo que hice en la vuelta 1, 3 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos normales. Pero aquí los vamos a tejer sobre la cadena que se forma en la parte de atrás, o sea, sobre la cadenita de los puntos deslizados. Aquí enfrente también se ve una cadena, pero esta la vamos a pasar sin tejer, vamos a tejer en la de la parte de atrás. Aquí ya tejí los 3 macizos. Vean que las cadenitas ya las abracé con estos puntos. Aquí ya no se ven. Y de aquí hacia adelante aún están visibles. Sobre los siguientes 3 puntos entonces voy a hacer 3 varetas, pero recuerden solamente en la cadena que se formó por el revés del tejido con los puntos deslizados.
Ya tenemos aquí las 3 varetas. Ahora 3 medios puntos altos, tejidos también en la cadena que se formó en la parte de atrás. Y termino con 3 medios puntos normales. El primero y el segundo se hacen en el mismo lugar en donde tejimos los anteriores, y el último sí se va a tejer en la cadenita de la parte de enfrente. Esta vuelta se va a terminar con 15 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta haciendo 15 puntos deslizados como en la vuelta 2. Una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un punto deslizado en cada punto. Hasta terminar la vuelta. Volteo el tejido, voy a aumentar 3 puntos más, por lo que debo hacer 6 cadenas. Y voy a hacer un macizo sobre la segunda cadena. Esta es la primera sobre la segunda, y después un macizo sobre la primera. Ahora lo mismo que tejí en la vuelta número 3 voy a tejer aquí estos 3 macizos más 3 que ya tenía yo en esta vuelta anterior. Vamos a hacer 6 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos. Esta vuelta número 5 va a terminar con 18 puntos. Aquí tejí entonces consecutivos, contando estas 4 cadenas, 9 macizos. Ahora 3 varetas. Recuerden que estamos tejiendo en la cadena que se formó por el revés con los puntos deslizados. Después 3 medios puntos altos. Y termino con 2 medios puntos tejidos como los anteriores en la cadenita de atrás, y un medio punto normal tejido sobre la cadenita de enfrente. Estos 18 puntos los voy a tejer en punto deslizado en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena para comenzar entonces la vuelta número 6. Y aquí debo hacer 18 puntos deslizados, uno en cada punto. Volteo el tejido, voy a aumentar 3 puntos más. Entonces debo hacer 6 cadenas. Y en la segunda cadena un macizo, y un macizo en la primera cadena. Aquí ya tengo los primeros 3 macizos
Ahora voy a tejer sobre todos estos puntos, que son 18, 9 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos. Todos van tejidos en la cadena que se forma en el revés del tejido con los puntos deslizados. Terminé los 9 macizos. Ahora 3 varetas, una en cada punto. Enseguida 3 medios puntos altos. Y termino con 2 medios puntos normales, tejidos como los anteriores, y un medio punto tejido en la cadenita de adelante. Aquí me quedaron 21 puntos. Voy a regresar a tejerlos con punto deslizado en la vuelta número 8. Hago una cadena, volteo el tejido, hasta aquí terminé de aumentar. Voy a dar vuelta al tejido, inicio la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 9 con 4 cadenas, y voy a tejer los puntos tal y como están tejidos en la vuelta anterior. Estas 4 cadenas forman el primer punto, entonces voy a hacer 11 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos, todos tejidos en la cadena que se forma en la parte de atrás con los puntos deslizados. Esta vuelta se debe terminar con 21 puntos también. Hasta aquí tengo 12 puntos, 12 macizos. Voy a hacer 3 varetas. Ahora 3 medios puntos altos.
después 2 medios puntos normales, tejidos en la cadena de atrás como estos, y por último un medio punto normal que tejemos en la cadenita de enfrente. Sobre estos puntos vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados, que son 21. Después repito lo que hice en esta vuelta, que es la vuelta número 9, y nos debe quedar así. Hasta aquí llevamos 11 vueltas. La vuelta número 12 se comienza con una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer hasta tener 18 puntos deslizados, porque a partir de aquí, ahora en lugar de terminar la vuelta o de aumentar, vamos a disminuir. Entonces vamos a dejar libres los últimos 3 puntos. Vamos a voltear el tejido. Comenzamos con 4 cadenas, igual que estas 3 líneas, y vamos a tejer ahora 8 macizos, uno en cada punto. Ya con las 4 cadenas serían 9 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos. Tengo aquí ya los 9 macizos. Ahora voy a hacer 3 varetas. Después 3 medios puntos altos. Y termino esta vuelta con 2 medios puntos tejidos como estos en la cadena que se forma en la parte de atrás del tejido, y un medio punto en la cadena de enfrente. Aquí tengo 18 puntos. Ahora al regreso, en la vuelta siguiente, voy a tejer solamente 15 puntos deslizados. Voy a dejar libres los últimos 3 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y comienzo los puntos deslizados. Volteo el tejido, comienzo la siguiente vuelta con 4 cadenas. Ahora voy a tejer 6 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos.
Tejí 5 macizos, con las 4 cadenas serían los 6 macizos. Después 3 varetas. Enseguida 3 medios puntos altos. Y termino con 2 medios puntos normales, tejidos como estos, y un medio punto atravesando la cadenita de enfrente. En la siguiente vuelta voy a hacer solamente 12 puntos deslizados. Hago una cadena, volteo el tejido y comienzo a hacer un punto deslizado en cada punto hasta tener 12, de modo que van a quedar libres nuevamente los últimos 3 puntos. Volteo el tejido. Esta vuelta la voy a iniciar solo con 3 cadenas y voy a tejer 2 macizos, que con las 3 cadenas serían 3 macizos, 3 varetas, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos. Hice los 3 macizos, estoy tejiendo ahora las 3 varetas, esta es la segunda y la tercera. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. Después 2 medios puntos normales que se tejen como estos en la cadena que se formó en la parte de atrás, y un medio punto normal en el último punto. Formamos ya en total 9 líneas. Ahora vamos a tejer sobre este lado. No estamos dando vuelta al tejido, vamos a tejer esta siguiente vuelta por el derecho. Iniciamos con una cadena a la vuelta número 18 y vamos a tejer un medio punto en cada una de las líneas. En total 9 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Saco un punto del tercer punto, un punto del cuarto punto y los cierro juntos. En el quinto punto hago solamente un medio punto y estas 2 disminuciones que hice al principio las voy a tejer de este lado. En el punto número 6 saco un punto, en el punto número 7 saco otro punto y los cierro juntos. En el punto número 8 saco un punto, en el punto número 9 saco un punto y los cierro juntos. En la vuelta anterior nos quedaron 9 puntos, en esta nos debieron quedar solamente 5. Hago 4 cadenas, volteo el tejido, cargo 2 veces mi gancho. En el primer espacio voy a sacar un punto, lo voy a cerrar solo, después cierro 2 y se queda este punto pendiente en el gancho.
como este, voy a tejer 4 puntos más, uno en cada punto. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto del siguiente punto, lo cierro solo, después cierro 2 puntos y nuevamente 2 puntos y se queda pendiente ahí en el gancho. Cargo 2 veces, saco un punto, lo cierro solo, después 2 y 2. Ahora los 6 puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Hago una cadena de remate. Y de esta forma debe quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a decorar. Así les debió quedar con este material de esta medida. Este es el revés. Este es el derecho. Aquí le coloqué un corazoncito de acrílico que está rodeado por cuentitas doradas o perlitas. En la parte de atrás solamente le vamos a pegar un moñito de listón al color del hilo. Este mide 1.5 centímetros de ancho. Y lo que ustedes quieran colocarle adicional, ya sea una tarjetita colgada en el moño con los datos de la ceremonia o del evento que se vaya a realizar o que se haya realizado, tal vez un crucifijo o una palomita, ya es elección de ustedes. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado.